la expresión más bella de la matemática. La identidad de Euler. Es considerada como bella porque combina 5 de los números más importantes de la matemática. 1. La base de todos los números. 0. Elemento neutro para la suma, no se conocía en la matemática del Imperio Romano. Pi es la razón entre la circunferencia y su diámetro. E es la base de los logaritmos naturales. Y la raíz cuadrada, imaginaria, de -1. Unidad imaginaria. La ecuación más bella de la física. Ecuación de Einstein igual a mc al cuadrado. Una ecuación considerada bella suele tener una forma simple y concisa, pero al mismo tiempo, encerrar un significado profundo. La ecuación de Einstein es breve y directa, pero encapsula en apenas unos símbolos la relación entre masa y energía que tiene implicaciones tan fundamentales para la radiactividad, el funcionamiento de las estrellas o la energía nuclear. El catedrático español Miguel Cabreviso recopiló 10 experimentos que cambiaron la mentalidad de la época. A pesar de los pocos recursos, sus inventores demostraron su genialidad. Experimentos indispensables para el desarrollo de la física. No hay acuerdo total, pero en general son los más aceptados. Por motivos de espacio describimos el primero y los 3 de la época de los premios Nobel. Galileo Galilei, nacido en Italia en 1564, es una de las figuras claves de la historia de la ciencia, pudiéndosele considerar el primero que aplicó el método científico experimental matemático. Realizó experimentos y observaciones cuidadosas en cinemática, son famosos sus estudios sobre la trayectoria de proyectiles y dinámica. Es considerado el padre de la física y la astronomía moderna. En su época no había sistema métrico ni relojes para medir el tiempo. Dedujo el comportamiento del péndulo observando cómo se movían los candelabros en la catedral de su ciudad y el tiempo lo estimaba contando sus pulsaciones. Contrario a la filosofía aristotélica, demostró empíricamente que dos cuerpos sin importar su peso llegan al mismo tiempo al suelo, dejando caer dos objetos desde la torre de Pisa. Para estimar el comportamiento matemático de este fenómeno construyó un plano inclinado deslizando una pelotita desde distintas posiciones para poder capturar el tiempo, acumulando agua en un recipiente midiendo luego la altura del agua, la que era proporcional al desplazamiento de la pelotita. El Premio Nobel de Física como fuente de información científica. Albert Michelson fue el primer estadounidense en ganar el Nobel de Física por sus instrumentos ópticos de precisión y por las investigaciones espectroscópicas y metrológicas llevadas a cabo con su ayuda. Su principal invento es el interferómetro, aparato que permite interferir fácilmente las ondas luminosas obteniendo el respectivo patrón de interferencia. Michelson fue famoso por sus cada vez más precisas mediciones de la velocidad de la luz. En la época de Michelson, los científicos pensaban que las ondas luminosas, al igual que el sonido, necesitaban un medio para transportarse desde el Sol, por lo tanto postulaban que el vacío debía contener una sustancia muy particular, un material invisible e infinito sin interacción con los objetos físicos, es decir, la nada misma, le llamaban éter. Entre abril y junio de 1887, Michelson, acompañado de su colaborador el químico Edward Morley, usando su interferímetro, realizaron uno de los experimentos más relevantes de la historia de la física sin obtener el resultado esperado: la aparición del éter. El informe de Michelson expresa: se han completado los experimentos sobre el movimiento relativo de la Tierra y el éter y el resultado es claramente negativo. La desviación esperada de las franjas de interferencia con respecto al cero debería haber sido de 0,4 franjas, el desplazamiento máximo fue de 0,02 y el promedio mucho menor que 0,01, y además, no en el lugar correcto.
Como el desplazamiento es proporcional a los cuadrados de las velocidades relativas, se deduce que si el éter se desliza, la velocidad relativa es menos de una sexta parte de la velocidad de la Tierra. Una de las primeras personas que entendieron que el éter no existía fue Einstein, quien reconoció que esta información fue una base para su teoría especial de la relatividad. Las ondas electromagnéticas como la luz, no necesitan un medio para transportarse. Ernest Rutherford, conocido también como Lord Rutherford, nacido en 1871, fue un físico neozelandés. Se dedicó al estudio de las partículas radiactivas. Por sus investigaciones en la desintegración de los elementos y en la química de las sustancias radioactivas, se le otorga el Nobel de Química. Sufrirá, sin embargo, un pequeño disgusto, pues él se considera fundamentalmente un físico. En 1911 hará su mayor contribución a la ciencia, al descubrir el núcleo atómico. Con Geiger había inventado un contador de partículas alfa, que son el núcleo radioactivo del helio. Se bombardeó una delgada lámina de oro con unas de partículas alfa. El resultado fue absolutamente inesperado, algunas partículas alfa se desviaban más de 90 grados. Rutherford lanzó entonces la hipótesis de que en el centro del átomo debía haber un núcleo que contuviera casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo. El experimento de la gota de aceite fue realizado por Robert Millikan y Harvey Fletcher en 1912 para medir la carga del electrón. En la época de los experimentos de la gota de aceite, la existencia de las partículas subatómicas no era universalmente aceptada. La llamada carga elemental, cuyo símbolo es la E minúscula, es una de las constantes físicas fundamentales y su valor exacto es de gran importancia. En 1923, Millikan ganó el Premio Nobel de Física, en parte debido a este experimento. Aparte de la medición, la belleza del experimento de la gota de aceite reside en que es una simple y elegante demostración práctica de que la carga está en realidad cuantizada. Este experimento ha sido repetido por generaciones de estudiantes de física, aunque es bastante caro y difícil de hacer correctamente.